En las sombras de la bulliciosa avenida de Madrid, donde los neons de los restaurantes de lujo parpadeaban como promesas falsas de eternidad, Alejandro Vargas se recostaba en su asiento de cuero en el comedor privado del Palacio Dorado. Era un hombre de 50 años, con el rostro tallado por cirugías precisas y el alma endurecida por décadas de tratos implacables en el mundo de las finanzas. Su imperio, construido sobre fusiones hostiles y ahorros despiadados, lo había convertido en millonario, pero también en un extraño para sí mismo. Esa noche, celebraba solo el cierre de otro acuerdo millonario, rodeado de platos a medio comer, langostinos en salsa de azafrán, foie gras derretido y un filete de wagyu que apenas había tocado. El camarero, con una reverencia discreta, se acercó para retirar los restos. «No, déjelos», ordenó Alejandro, con esa voz que no admitía réplicas. «Guárdelos para los perros o lo que sea». Fuera, la lluvia fina caía como lágrimas olvidadas sobre el pavimento, y en la entrada del callejón adyacente, una figura encorvada observaba. Se llamaba Mateo, un hombre de edad indefinida, con la piel curtida por el sol y el frío, y los ojos hundidos como pozos de recuerdos enterrados. Vestía harapos que alguna vez fueron un traje decente, y su mano temblorosa sostenía un cartón improvisado que decía: «Cualquier cosa ayuda. Dios lo bendiga». Mateo no era un mendigo común. Había sido profesor de literatura en la universidad, hasta que una enfermedad crónica y una familia que se desintegró lo dejaron en la calle. Pero esa noche, algo en la silueta altiva de Alejandro, visible a través de los ventanales empañados, le removió un eco del pasado. Alejandro, aburrido de su propia soledad, pagó la cuenta con un gesto de tarjeta que ni registró en su mente, y salió al fresco de la noche. La lluvia le mojó el cuello de la gabardina italiana, y por un capricho, o quizás por el alcohol que aún le calentaba las venas, se acercó al callejón. Vio a Mateo acurrucado bajo un toldo roto, y sin pensarlo dos veces, llamó al camarero que lo seguía con una bolsa de plástico negro repleta de sobras. «Toma», dijo Alejandro, lanzando la bolsa a los pies del hombre como si fuera una limosna insignificante. «Come lo que puedas. No todos los días cae un banquete así». Mateo levantó la vista lentamente, sus ojos grises encontrándose con los de Alejandro. No había gratitud servil en esa mirada, solo una quietud profunda, como el mar antes de una tormenta. Extendió la mano para recoger la bolsa, pero en lugar de devorarla con hambre, la sostuvo con delicadeza, como si fuera un libro antiguo. «Gracias, señor», murmuró Mateo, su voz ronca por el desuso. «Pero si me das las sobras, te diré un secreto». Alejandro soltó una risa breve, seca como el crack de un fajo de billetes. «Un secreto». En su mundo, los secretos se compraban y vendían en salas de juntas, no en callejones húmedos. Pero algo en la dignidad serena de aquel desconocido lo detuvo. Quizás era la lluvia, o el vacío que sentía tras tanta victoria vacía. Se cruzó de brazos, apoyándose en la pared. «Adelante, viejo. Sorprendím. Tengo toda la noche, o al menos 5 minutos». Mateo se incorporó con esfuerzo, ignorando el dolor que le subía por las rodillas artríticas. Abrió la bolsa y sacó un trozo de pan untado en salsa fría, mordiéndolo con parsimonia. Sus labios se movieron como si recitaran un verso olvidado. «El secreto», comenzó, «no es mío, sino de alguien que conocí hace 30 años. Se llamaba Elena, una mujer de ojos como el Ebro en primavera, con una risa que podía iluminar las bodegas más oscuras de La Rioja. Yo era joven entonces, un profesor soñador en Zaragoza, y ella, mi esposa. Teníamos un hijo, Javier, un niño de 5 años que coleccionaba piedras del río como si fueran tesoros del mundo». Alejandro frunció el ceño. Una historia. Esperaba un quiste sórdido o una súplica disfrazada. Pero la voz de Mateo tenía un ritmo hipnótico, como las páginas de un libro que no puede soltar. Elena soñaba con abrir una pequeña editorial. Nada grande, solo un rincón para publicar cuentos de autores locales, historias de gente común que nadie escuchaba. Yo la animaba, aunque éramos pobres como ratones de iglesia. Vendíamos libros usados en el mercado para juntar pesetas. Pero un día, llegó un hombre de la ciudad, un banquero ambicioso, con trajes que olían a dinero nuevo. Quería comprar el edificio donde vivíamos, un viejo caserón que albergaba a varias familias humildes. Ofreció una suma ridícula, pero con promesas de progreso. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho, pero lo atribuyó al frío.
Siguió escuchando, hipnotizado. Nos negamos. Ese caserón no era solo ladrillos. Era nuestro hogar, el nido de Javier, donde Elena le leía cuentos antes de dormir. El banquero no aceptó el no. Mandó inspectores, falsificó documentos de deudas que nunca tuvimos, y en menos de un mes, nos echaron a la calle. Elena, embarazada de nuestro segundo hijo, perdió al bebé esa noche, bajo la lluvia, en un banco de parque. Yo intenté pelear en los tribunales, pero él tenía abogados como lobos. Al final, vendí todo lo que tenía, mis libros, mis sueños, para pagar un alquiler miserable. Elena se marchitó como una flor sin sol. Un año después, se fue. Dejó una nota. Sigue contando historias, Mateo. Alguien las escuchará. El viejo hizo una pausa, sus ojos fijos en un charco que reflejaba las luces de la ciudad. Alejandro, por primera vez en años, sintió el peso de sus propias manos en los bolsillos. Porque no se iba. Porque esa fábula absurda lo retenía allí. Y Javier, mi Javier creció en la calle, robando pan para comer. Se volvió un hombre duro, como el mundo que lo forjó. Un día, me contó que trabajaba para un magnate, un tipo que construía imperios sobre ruinas ajenas. Papá, me dijo, ese hombre es como un dios, pero sin alma. Yo le rogué que se alejara, que no se convirtiera en el monstruo que nos destruyó. Pero Javier necesitaba comer. Una noche, en un atraco fallido, la policía lo acribilló. Tenía 25 años. En su bolsillo encontraron una piedra del río, la única que guardaba de la infancia. Mateo dejó caer el trozo de pan, y su voz se quebró como cristal. El secreto, señor, es que el banquero que nos arruinó se llamaba Alejandro Vargas. El mismo que ahora me da sobras como a un perro. ¿Sabes qué me dijo esa noche? Hace 30 años, cuando nos sacó de nuestro hogar, el progreso no espera a los sentimentales. Y tenía razón. Progreso. Se hizo millonario. Pero yo me quedé con las sobras de una vida rota. Alejandro retrocedió como si lo hubieran abofeteado. El mundo se inclinó bajo sus pies. Mateo, el profesor de Zaragoza. Imposible. Pero los detalles, el caserón en el casco viejo, la editorial soñada, todo encajaba con un capítulo borroso de su juventud, cuando era un tiburón hambriento escalando la escalera corporativa. Recordó vagamente a una mujer llorando en la puerta, un niño con ojos asustados. Lo había archivado como daños colaterales, un término que usaba para dormir tranquilo. No, no puede ser, balbuceó Alejandro, su voz un hilo tembloroso. La lluvia arreció, empapándolo hasta los huesos, pero no sentía el frío. Solo un vacío abismal, como si su pecho se hubiera vaciado de todo: orgullo, dinero, ilusiones. Mateo lo miró con piedad, no con odio. El odio es otro lujo que no puedo permitirme, pensó el viejo. Lo es, señor. Te lo digo porque hoy, al verte salir de ese palacio de cristal, vi en ti al joven banquero que eras. Pero también vi algo más. Un hombre solo, comiendo sobras de platos que no saborea. El secreto no es venganza, Alejandro. Es que la vida es un ciclo. Lo que das, regresa. No en dinero, sino en almas. Elena me enseñó eso antes de irse. Sé generoso con las obras, Mateo. Algún día, alguien te dará el banquete entero. Alejandro cayó de rodillas en el charco, las lágrimas mezclándose con la lluvia. ¿Cuántas vidas había destrozado por progreso? ¿Cuántos Javier habían muerto en callejones porque él priorizó balances sobre corazones? Su imperio, que tanto alardeaba, era una torre de cartas construida sobre tumbas anónimas. El secreto lo había destruido. Sí, no su orgullo, sino la ilusión de invencibilidad. Por primera vez, se sintió pequeño, humano, frágil como el cartón de Mateo. Perdóname, susurró, extendiendo la mano no para dar, sino para recibir consuelo. ¿Qué puedo hacer? Tan. Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa arrugada pero luminosa. Tomó la mano de Alejandro, áspera contra la manicura impecable. El perdón no se pide, se vive. Llévame a un refugio, no por lástima, sino porque mereces ver lo que has ignorado. Y luego, cambia. No todo tu imperio, solo un pedazo. Recuerda a Elena, publica sus cuentos. Haz que las voces de los rotos se oigan. Esa noche, Alejandro no volvió a su ático en Salamanca. En cambio, llamó a su chofer y llevó a Mateo a un albergue discreto, pagando no solo la estancia, sino un mes entero.
Al amanecer, mientras el viejo dormía en una cama limpia por primera vez en años, Alejandro se sentó en el vestíbulo y lloró como un niño. Llamó a su asistente: cancela las reuniones de la semana y búscame todo sobre una editorial en Zaragoza. Quiero revivirla. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro, el tiburón, se transformó en un hombre en busca de redención. Vendió acciones de su conglomerado para financiar Voces del Río, una editorial dedicada a autores marginados, inmigrantes, exconvictos, viudas de deudas impagables. Publicaron el primer libro, Sobras de Vida, una recopilación de cuentos inspirados en la historia de Elena, narrados por Mateo como editor honorario. El viejo, con un sueldo modesto pero digno, encontró en las palabras un hogar nuevo.